Bueno, buenos días, Javier, buenos días a todos. El director Juan Mera me ha pedido que te presente, porque él no puede estar. Yo creo que también se deriva un poco de esa inercia de tu participación como profesor invitado en mis cursos de composición este año, curso que acabamos de terminar. En cualquier caso, para mí, pues obviamente es un honor presentarte. En la Escuela de Arquitectura de Toledo, el curso ha terminado. Han terminado incluso los exámenes, pero aquí seguimos. Que la escuela celebre el final siguiendo, continuando esta costumbre que ya es cotidiana de ofrecer clases magistrales, realmente pone de manifiesto que lo nuestro es trabajo, es deber, es obligación, pero también es lúdico, también es disfrute, algo que no es ajeno a la naturaleza misma de nuestra profesión. Esta fusión entre el ocio y el trabajo, que muchas veces nos caracteriza, es un verdadero privilegio. Esta conferencia de Javier Bellés sobre Frank Lloyd Wright se divide en dos. Hoy nos dará la primera parte, dentro de 15 días la segunda. Esta conferencia es un clásico en nuestra escuela. La imparte Javier cada X años. Claro que tenemos una dinámica tan intensa de conferencias y de actividades en esta escuela que existe la posibilidad de que haya arquitectos egresados de la Escuela de Arquitectura de Toledo que no hayan escuchado esta clase magistral. Es una paradoja, pero por otro lado es un buen síntoma, ¿no?, de la cantidad de cosas que en esta escuela pasan. Porque lo cierto es que, de alguna manera, esta conferencia, como la de Oiza, es un poco insignia de nuestra escuela. También la de tu obra, que diste por primera vez hace muy poco. Son insignias tuyas que se suman a otras tan potentes como los barcos, los caballos. Realmente tu participación en esta escuela supone improntas muy importantes que la definen de alguna manera y yo creo que esto es muy grande. Bueno, pues sin más, la Escuela de Arquitectura de Toledo ofrece esta conferencia en abierto a todo aquel que quiera escucharla. Por supuesto, a los alumnos, pero también entendemos y nos parece muy bien, ¿no?, que muchos alumnos estén celebrando el fin de curso al aire libre, en compañía, si puede ser, celebrando la vida, si puede ser. Los que por iniciativa propia quieren asistir, pues bienvenidos, así como todos los demás asistentes de la escuela, también de otros lugares, ámbitos, incluso continentes. Siempre hay alguien por ahí de otros países, como por ejemplo Argentina. Bienvenidos a todos, bienvenido Javier Bellés y te escuchamos. Muchas gracias, Aida. He puesto aquí a estos personajes que son, el de la derecha no sé si es toro sentado o caballo loco, y el de la izquierda es el general Custer. Os recomiendo una película de Arthur Penn que se llama El pequeño gran hombre, de 1970, con Dusty Hoffman. Es la película que narra la gran batalla en la que los indios ganaron al séptimo de caballería. En esa época, Wright vivía allá. Y os cuento esto para que os deis cuenta que estamos hablando de un arquitecto moderno, pero muy, muy antiguo. Pues nació en 1867, como ves ahí, nada más y nada menos que hace 153 años. Y nació en el Medio Oeste, en este sitio que aparece en la fotografía. Esta es una fotografía actual. Ahora, como veis, está bastante poblado. En la época de Wright solamente vivía por ahí su familia. Y este lugar se llama Verde Primavera. Está cerca de Madison y relativamente cerca de Chicago. De aquí a Madison se tarda 1 hora en coche y a Chicago creo que se tarda del orden de 3. Que eso, para lo grande que es Estados Unidos, es relativamente cerca. Frank Lloyd Wright
hizo a lo largo de su vida del orden de 1000 obras. Y vivió muchos años, ejerció la profesión de arquitecto durante 72 años. Os he puesto ahí la media que le sale, 13,8, o sea, casi 14 obras al año. Yo sé que hay gente que hace más. En este mapa de Estados Unidos, en la parte de arriba, estáis viendo los lugares donde hizo obras. Casi todo se concentra en la zona de la que él era oriundo, ahí cerca del lago Michigan. Y luego hay otra zona en la que se concentra su obra, otras zonas. Una es la costa este, claro, que es como la parte, pues no sé, más activa de Estados Unidos. Y luego también está otra parte de la costa oeste del Pacífico, que es la California estadounidense, porque esta que baja por aquí, esta península, es la California mexicana, y en esa zona también trabajó bastante. Aquí estáis viendo un mapa en el que se ve el lago Michigan. Yo nunca he estado aquí, lo más que he estado de Estados Unidos, el único sitio en el que he estado es en la península de Florida, en Miami. Pero tengo entendido que desde Chicago, que está aquí, pues el otro lado no se ve, o sea que es un lago lo suficientemente grande para que parezca un mar de agua dulce. Y cerca de Chicago está Madison, y cerca de Madison está este lugar que está junto al río Wisconsin, que es este que se ve por aquí, este río, que es afluente del gran río Mississippi, que cruza Estados Unidos desde el norte hasta el sur. Esta es la familia de Wright. A la izquierda estáis viendo al padre, que era un personaje, yo creo que un poco marginal. Era un viudo que aparece en esa zona del Medio Oeste y se casa con esta señora, entonces chica, de 30 años. Él tiene 30 años más y él es pues un religioso músico. Y ella forma parte de una familia de agricultores que tienen posesiones. Él debe ser un hombre con poca fortuna y no le va muy bien con esa familia. Acaba viéndose obligado a abandonarles cuando Ray es todavía un muchacho. Hemos estado probando antes, Aida y yo, desde que yo paso hasta que veis vosotros, creo que transcurren entre 2 y 5 segundos. Está yendo perfecto, Javier. Vale. Aquí estáis viendo al jefe del clan, este señor que está aquí en el medio, del clan Lloyd Jones. Y esta foto es de 1862. Wright es este chico que hay aquí, en cuyas rodillas está sentada su hermana, una hermana más pequeña. Y aquí al fondo están sus padres. Su padre, el de la barba blanca, que ya está muy mayor, y su madre. De todos estos personajes que forman este clan campestre o agricultor, Wright va a tener más relación con dos de sus tíos. Uno es este señor que está aquí en el centro, que es un eclesiástico, bueno, de la iglesia protestante, de los unitarios, que son los que no creen en la Santísima Trinidad. Y luego este otro señor, que está aquí a la izquierda con una niña en brazos, que es el tío que le da trabajo en el campo. Son estos dos señores que veis aquí. El tío James, que es el granjero, que está a la izquierda, y el tío Jenkins, que es ministro unitario, que acaba siendo un personaje de cierta relevancia en el ámbito religioso de Chicago. Chicago, en el año 1971, sufre un incendio descomunal. En aquella época las ciudades americanas, como hemos visto en las películas de vaqueros, eran de madera. Incluso Chicago era de madera. Entre aquellas maderas había partes de fábrica, cajas de escaleras, chimeneas, etcétera, que es lo que se ve que queda en pie, la parte de ladrillo, y lo demás está todo carbonizado. Calcinado, como dicen ahora malamente. Y
Chicago, con esta gran desgracia, aparece una oportunidad, buena oportunidad para todos los arquitectos, ingenieros y constructores, porque rápidamente Chicago es reconstruida. Entre los personajes que son protagonistas de la reconstrucción, que son medio arquitectos, medio ingenieros, destaca este señor que tenemos aquí, William Le Baron-Genet, que es uno de los primeros de lo que luego se llamó la Escuela de Chicago, que construye edificios como este que veis aquí. Lo característico de estos edificios es que tiene una estructura de acero. Se creen que el acero va a ser más resistente que la madera, cosa que es mentira. Por eso lo hacen de acero. Es verdad que el acero no arde, pero a 600 grados se reblandece y se hunde, como vimos con las Torres Gemelas. Esa estructura de madera está ligeramente revestida de algunas fábricas inspiradas pues, en el Renacimiento italiano, en los palacios de Florencia, etc. Aparte de este Baron-Genet, pues hay oficinas de proyectos que trabajan mucho en pocos años, como son Burhan & Ruth, Olaver & Roch y Adler & Sullivan. Quizás sean los que más nos interesan. En pocos años, Chicago está reconstruida. Y en esta foto que veis aquí, que es ya una Chicago reconstruida, os dais cuenta que en esa época en la que estamos viendo estos edificios que casi son actuales, pues todavía la mayoría de los barcos que vemos en el lago Michigan son barcos de vela. Hay un barco de vapor, como este aquí, que tiene una chimenea humeante, y algunos más. Pero estamos en una época en que todavía hay guerra contra los indios y los barcos son de vela. Gideon, en el libro Espacio y Tiempo de Arquitectura, Bruno Chevi, en Poética del Espacio, esto lo digo pensando en los alumnos, Benévolo en su Historia de la Arquitectura, Colin Rowe, Frampton, libros que los profesores recomendamos que leáis, con otros que yo no sé deciros, pero que estos son los que hemos leído nosotros, vuestros profesores. Estos libros nos hacen ver que una parte sustancial de la arquitectura moderna comenzó en Chicago. Aquí estáis viendo cómo eran aquellos edificios de la Escuela de Chicago. Es una estructura sencilla, fácil de construir, rápida, que luego se reviste de fábricas. Aquí estamos viendo una obra del Baron-Genet de 1889. Vemos que lo característico de esta arquitectura, en el fondo, es la estructura. Es la que la hace posible, la estructura. 38 años después, Le Corbusier está proponiendo como paradigma de construcción esto, que viene a ser algo muy parecido. Pilares y forjados, que es la casa dominó. Y 56 años después, Mies van der Rohe está triunfando con esto. Estas son esas dos torres de apartamento que están frente al lago Michigan, esas torres tan bonitas que aquí la estáis viendo en construcción y donde, sea lo que sea la arquitectura terminada, no cabe duda que lo esencial está en esta manera de construir de pilares y losas, esta retícula espacial. Pues en 1885, Wright es este muchacho que veis aquí, un muchacho que su madre le ha imbuido el gusto por el dibujo. Era un muchacho que dibujaba bien y que, trabajando para su tío agricultor, conseguía algunas horas para ir a Madison y estudiar en una escuela de arquitectura civil. Es decir, que aparte de dibujar, pues se enteró de lo que era una estructura, de lo que era el acero, de lo que era el hormigón. Se enteró de unas cuantas cosas elementales que todo arquitecto debe saber. Y ya Madison se le quedaba un poco corto, a pesar de que en Madison consiguió trabajar como delineante. Su gran ilusión
era ir a Chicago. Y en 1987, sin que su familia la autorizara, se fue a Chicago. Debía tener 18 años, creo que en Estados Unidos a partir de 16 ya eres mayor de edad. Y ahí en Chicago, gracias a su tío Jenkins, que como ministro unitario había encargado una iglesia a este arquitecto que veis aquí, Joseph Lyman Silsby, pues como os digo, gracias al tío consigue que este señor le contrate como delineante. Es decir, algo que ahora casi no existe, pero los arquitectos lo hemos hecho en nuestra época de estudiante e incluso de reciente entrada en la profesión, trabajando como delineantes de otros arquitectos que tienen trabajo. Este señor, para que nos hagamos una idea de cuál era el ambiente, he puesto esta fotografía de lo que él hacía, que son estas arquitecturas que en cierta medida son académicas, pero que son académicas historicistas. Concretamente, esta casa pues está inspirada en arquitecturas inglesas, o sea, es una casa como neo-Tudor o neo-Reina Ana, que decían, y que son más académicas que otra arquitectura que habían hecho ya en Inglaterra. Esta famosa casa que veis arriba a la izquierda, que es la Casa Roja que Philip Webb hace para William Morris, que va a ser uno de los pioneros del diseño moderno, según Nikolaus Persner. Wright está ahí, supongo que bien, porque tiene un sueldo y está en una ciudad estupenda, que acaba de ser renovada y que debía tener una gran vitalidad esa ciudad. Pero él sabe que la arquitectura, se da cuenta que la arquitectura no va a ir por este camino. Y entonces él hace todo lo posible por pasarse al estudio, y lo logra, de estos señores, que son Adler and Sullivan, Dagmar Adler y Louis Sullivan. El mayor, que veis a la izquierda, yo creo que haría un papel un poco como de hombre de negocios y hombre de relaciones públicas, muy conocido en la ciudad, que tiene como socio a un arquitecto mucho más joven que es Sullivan. Uno y otro se llevan unos 10 años, que es casi aproximadamente lo que se lleva Sullivan con Wright. Y Wright va a ser dibujante de ellos. Wright tiene ocasión de participar en el proyecto de uno de los edificios más importantes que se está haciendo en ese momento en Chicago, que es el Palacio de la Ópera. Es este edificio que veis aquí. A la izquierda estáis viendo la sección. A la derecha estáis viendo esta acumulación de palacios italianos, como decíamos antes, del barón Genet, pero aquí la fábrica es más abundante, no es una construcción tan estricta, tan económica. Aquí hay, como si dijéramos, una cierta concesión mayor a lo que es la arquitectura, y luego hay un gran empeño en que la sala sea extraordinaria. Creo que lo es, o que lo era. Veis cómo está trazada una sala que tiene una forma adecuada del graderío, una forma adecuada para la sonoridad en la cubierta y una forma distinta para la evacuación de las aguas. Es decir, que la cubierta tiene una forma interior y otra forma exterior, lo que es muy propio de los palacios de la ópera. Y este dibujo demuestra que estos señores de aquella época sabían muy bien en Chicago lo que se estaba haciendo en Europa y lo que había que hacer. Bueno, pues Wright debería tener un buen sueldo, porque con 22 años decide casarse en contra de la opinión de su madre con una chica de 19, que es Catherine Tobin, con la aprobación de su tío el eclesiástico, que lo veis aquí ya un señor mayor tan elegante, con la señora, porque estos curas unitarios se casaban. Y Wright empieza a construirse una casa que es esta que veis aquí. Es una casa que va ampliando a lo largo de los años y que empieza de esta manera. Es una casa de fábrica y de madera, es decir, de lo que era tradicional en Chicago. Aquí estáis viendo las fábricas, algo de piedra en las albardillas, en los escalones, pero mucho ladrillo, que tiene muy buena pinta, y luego mucha madera.
Las cubiertas son de madera, estas tejas no son pizarras como hacemos en España, son tejuelas de madera clavadas. Pues bien, Wright ya es un delineante, pero que es un señor con familia. Aquí estamos viendo a Frank Lloyd Wright, elegante, que va a ir a visitar a su familia de Madison. Aquí está su hermana, aquella que en la primera foto aparece sobre sus rodillas, que se ve que tiene predilección por él. Aquí en el centro está su mujer Catherine con el niño que han tenido. Esta es una hermana mayor y esta es la madre. Y este es el agricultor que le daba trabajo, que ya se ve aquí que ya es un hombre mayor. Una de las tías, las hermanas de su madre, que está sosteniendo la raqueta de esta hermana mayor de Wright, que es la que verdaderamente yo creo que está vestida de una forma más deportiva. Yo os pongo la primera casa de la que se tiene noticia que hiciera Wright. Es una casa que en los libros de Wright aparece como obra de Wright y en los libros de Sullivan aparece como obra de Sullivan. Hubo un conflicto entre Wright y Sullivan. Y es que en los proyectos importantes trabajaba Wright con un horario diariamente, pero luego, como ese gran estudio, aparte de hacer obras importantes como grandes almacenes o como el Palacio de la Ópera, pues también había clientes que venían a encargar una casita. Y claro, a todos les atendía. Sullivan le pidió a Wright que, aparte del horario que tenía, luego en sus horas libres y en su casa, ayudara haciendo algunos de estos proyectos menores de casitas. Y creo que a Wright se confundió un poco, llegó a tener relaciones con algún cliente sin que lo supiera Sullivan. Es decir, que en cierta medida traicionó a su jefe y maestro. Y entonces Sullivan, con gran dolor de su corazón, porque le debía tener mucha simpatía, y considerándole un traidor, le echó del estudio. Quizá esta casa la empezara con Sullivan y la acabó él solo. Esta es la casa Charley, que ahora mismo está rodeado de edificios grandes. Esa casa la construyeron para un maderero. Y aquí hay cosas bonitas que se pueden ver, por ejemplo, que ya es bastante moderna, porque todas estas cosas son contrachapados recortados con máquinas de segueta, no como esas seguetas pequeñitas que tenemos nosotros, sino unas seguetas como de máquina de coser que funcionaban con pedal o de forma eléctrica, y este derroche de madera. Y esta es la casa, ya posteriormente ha sido ampliada, esta parte de la derecha es nueva, estas ya tienen la ventana esta americana, que es la ventana partida en dos en horizontal, y esta ya es la ventana muchísimo más americana. Creo que aquí ha sido renovado el zócalo de piedra, y creo que aquí le han puesto cristales en el balcón, como ocurre aquí con tantos balcones. Y esta casa pues no ha sido demolida, ha tenido bastante suerte. Fue comprada por una firma de arquitectos posteriores, muy famosos, los Skidmore, Owen and Merrill, y después se ha convertido en una institución de una sociedad de historiadores de la arquitectura. En el año 1892, pues claro, era el centenario del 1492, que es cuando Cristóbal Colón y los españoles llegaron a América. Y en Chicago, esa ciudad renovada y rejuvenecida y muy dinámica, se celebró una gran exposición universal. En esa exposición universal, pues Adler y Sullivan les tocó hacer alguna cosa, que es este pabellón que veis aquí, este pabellón, pero en realidad la gente de Chicago tuvieron poca entrada en esta exposición. La mayoría de las cosas lo hicieron arquitectos renombrados del este, que eran mucho más partidarios de París, quizá eran como más cosmopolitas, y impusieron una arquitectura más clasicista,
menos tendente a lo que iba a ser la arquitectura moderna. Y pongo esta imagen aquí porque dicen que a Wright lo que más le impresionó fue el pabellón de los japoneses, que es esta fotografía en color que veis aquí, el pabellón del Imperio japonés. Y esta es la obra que hizo Sullivan, en la que aquí nos está recordando a Richardson, con ese neorrománico tan exagerado y ese decorativismo que influyó sobre Wright, porque Wright siempre introdujo una cierta decoración en su arquitectura, incluso al final de sus días, cuando ya su arquitectura estaba muy separada de lo que había sido el academicismo y lo que habían sido estas otras arquitecturas tradicionales que alguna vez le influyeron, pero la decoración siempre le acompañó. Y eso le viene de Sullivan, que hacía estas cosas. De Sullivan, perdón. Aquí ves a Sullivan, que de vez en cuando se iba de vacaciones a una casita que se había construido en el estado de Mississippi, que es esta que veis aquí, y que Wright debía conocer y que yo creo que influye en esa casa que él se construye para sí mismo, en Oak Park, con estos frontones y con este empleo de la madera en todas partes, esos revestimientos de madera. Y es un estilo que los críticos llaman cottage o cottage, de casitas de vacaciones. Pues aquí estáis viendo ya a Wright, que ya tiene 33 años y que es este personaje, yo diría un pelín cursi, que se ha convertido como en un señorito de ciudad, tan elegante, con esos sombreritos y esos pañuelos, y que tiene esta mansión, ya, que como os dije antes, es la casa original que había ido ampliando. Y ya tiene un estudio de arquitectura, tiene éxito, tiene tanto éxito que se puede construir esta casa. La voy a describir un poco. El frente que estáis viendo en la foto anterior es esta entrada, que es la parte de trabajo de la casa. Tiene este hall y luego tiene dos piezas, esta pieza y esta otra. Y todo esto es, digamos, el estudio de Wright. Y luego por aquí pasa a la casa, la voy a describir poco, pero sí voy a comentar que tiene este lugar central que es tan doméstico en ese momento Wright porque es el sitio de los juegos de los niños, o sea, la sala de los niños. Tiene esta pieza central de chimeneas que dan a varios sitios y el juego de los niños está presidido por esta chimenea. Aquella foto es una foto antigua que está hecha en la dirección contraria, es decir, aquí nos está viendo el ábside, que estaría donde estamos nosotros, y lo que se está viendo es esta chimenea que está ahí. Y esto es lo que se puede visitar ahora, porque todo esto se han convertido en casas museos que la gente paga por ver y que se ve aquí que está decorado de esta forma un poco macabra, con estos juguetes de niños y con unos troncos que no van a arder. Y este era su estudio, tal y como está ahora, que la gente lo puede ver y que todavía conserva algunos papeles suyos sobre estos paneles de corcho, este estudio tan cuidado. Fijaos que el octógono tiene otro octógono dentro. Aquí hay una gran cantidad de artesanía que ha sido trabajada para convertir el estudio de Wright en esta especie de joya, de decoración, con estas lámparas, etc. Aquí estáis viendo a las dos mujeres que en ese momento son importantes en la vida de Wright. Por un lado está Christine Tobin Wright, su mujer, y por otro lado está esta chica que es una de las primeras estadounidenses que obtuvieron el título de arquitectura y que trabajó durante bastantes años para Wright. Era una dibujante extraordinaria. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que algunos de los dibujos más exquisitos que aparecen catalogados en la Fundación Wright pues están hechos por esta señora, Marion Mohani Griffith. Perdonadme por mi deplorable pronunciación inglesa. Wright y Catherine tuvieron en 19 años 6 hijos.
Chicago, aquí tenéis el lago Michigan, que es el Chicago central antiguo, y luego un Chicago que se expande en Ciudad Jardín, en un territorio enorme, que está cruzado por una autopista, que es esta, que posteriormente a la época de Wright le pusieron el nombre de Eisenhower. Eisenhower fue el general jefe de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra Mundial, que luego los americanos le eligieron como presidente de Estados Unidos, y que le echó una mano a nuestro Franco para que pudiera entrar en la Sociedad de Naciones, en la ONU, a cambio de que Franco diera libertad a Guinea Ecuatorial Española y entregara el Sáhara a Marruecos. Pues bien, en esta zona hay un área, un distrito que es este Oak Park, el Parque del Roble, y esta otra zona de Forest Park, el Parque de la Foresta, o el río de la Foresta, River Forest. Toda esta zona es una zona en la que Wright tuvo muchos clientes y construyó unas cuantas casas. También hizo alguna casa cerca del lago y al sur del centro de Chicago, y también alguna al norte. Pero donde más trabajo concentró fue en esta zona que os marco aquí, que es este barrio que aparece aquí, que está cruzado, como os digo, por esta autopista y que luego está cruzado por un ferrocarril y una vía principal, que es esta vía del lago. Esta vía del lago, una avenida muy bonita que luego veréis y que va a parar al centro de Chicago. Y aquí están puestos los puntos de todos los sitios donde Wright hizo algún edificio. Aquí están destacados en negro los que son de este barrio: la casa Winslow, la Cheney, la Robert, la Gale, y las que no están destacadas pues son otras obras que han sido importantes, pero que no caen dentro de esta área. Esta es la avenida, impresionante avenida, en la que aquí vemos un Ford Mustang. Avenida pues con estas filas de robles americanos, que son distintos que el roble español, estas sendas y estos tapices de yo creo que de grama o de una hierba muy compacta. Y este era el barrio de Wright, donde estaba su casa y donde tuvo bastantes clientes. La primera casa que hizo ya no tiene nada que ver con Sullivan. Ya es un arquitecto con su estudio, ese que habéis visto. He puesto aquí, para recordarme unas chuletas, la sociabilidad innata de Wright, el talento natural para el dibujo, la música y el lenguaje, con la enorme confianza en sí mismo que su madre le había inculcado, junto al gusto por acicalarse, vestir bien, rodearse de lujos personales, conducir buenos coches, pronto le llevaron al éxito social. Pues esta casa Winslow, en River Forest, parece antigua, pero en realidad era muy distinta a las que le rodeaban. Las que le rodeaban eran como la suya, como lo que hemos visto de Sullivan, con esas cubiertas como medievales tan inclinadas. Aquí todo se empieza a hacer más horizontal. Aquí no destaca lo vertical, sino lo horizontal. Y introduce una serie de elementos para exagerar lo horizontal. Estas tapias que pone, las bandas de las zarpas, las impostas del cambio de material, los vuelos del tejado, la poca pendiente de la cubierta. Todo eso en el camino de la horizontalidad. Y luego algunos trucos, como que, fijaos que parece que hay dos pisos, pero el piso bajo sube hasta el antepecho de las ventanas y el tejado desciende hasta el dintel de las ventanas. En realidad, el piso de arriba está ocupando parte de lo que aquí parece el de abajo y está ocupando parte de la cubierta, llegando posiblemente hasta ahí donde estoy señalando. Y estos dibujos tan exquisitos son los que le ayudaba a hacer esta señora que os he comentado, que parece ser que tenía una gran afición a la botánica. O sea, que estos dibujos no son cualquier cosa, sino que está dibujando como un botánico realmente las hojas, las flores, etcétera, de las especies que adornaban estos jardines.
Aquí veis la casa, la realidad. Tengo que añadir que tiene esta especie de porche, portal, que en realidad es el sitio al que se va a detener el coche, porque en aquella época España más, hasta la pequeña burguesía tenía sirvientes y podía tener hasta chofer. En esta foto de la parte de atrás se entiende por qué hace este truco de subir más el piso de abajo y dejar más estrecha la banda de arriba. Y es para poder hacer estas cubiertas que no invadan la banda esta de cerámica oscura decorada. Porque hay un tejadito sobre este porche, que aquí en esta foto aparece acristalado, pero entonces no lo estaba. Hay un tejadito en esta especie de exedra acristalada que da al comedor y en esta cubierta sobre la cocina. Esta es la casa. En esta casa aparecen ya cosas que van a ser características en Wright, pero que luego con el tiempo va a ir extremando, exagerando. Primero esta idea de que la casa se expande en todas las direcciones. En esta dirección con el porche de llegada, en la contraria con la exedra del comedor. En un lado con el porche de llegada del coche y en el otro con este bow window. En esta llegada hay como dos piezas a los lados, que son dos sillones de espera. Hay un lugar como más recoleto de espera en chimenea, con un sillón a cada lado y unas escaleritas. Y a un lado y a otro están las dos piezas típicas que pone Wright, que es una especie, él llama librería, que es librería despacho, digamos, y luego el salón de la casa, acompañado de este mirador que llaman bow window. Luego va perdiendo altura, subiendo unos escalones y llegas al comedor, que tiene una expansión hacia un porche para poder comer en verano al aire libre, y aquí una comunicación con un oficio y la cocina. Y en esta casa una escalera que arranca desde el hall para subir a las habitaciones. Este es el hall, allá al fondo estáis viendo ese despacho biblioteca, aquí estáis viendo la chimenea y los dos sillones para acompañar al fuego. Y luego aquí estáis viendo la chimenea por la otra cara. Esa chimenea por la otra cara da a este comedor, en la que Wright insiste en este asunto de la horizontalidad. Fijaros que el interior de las habitaciones tiene una cierta imposta, de tal manera que parece que los muros solamente llegan hasta ahí y luego está simulado un paisaje pintado, como si este lugar estuviera en plena naturaleza. Este es el parloir, o sea, el sitio en el que se habla, la exedra esta que acompaña al comedor. Y luego este es el bow window, el mirador que hay en el salón, en el que tiene una serie de trucos para hacerlo como más confortable o recoleto. Primero le pone un escalón para que la altura de estos sillones sean adecuadas a la altura de la ventana y cuando estés ahí estés al mismo tiempo viendo bien el paisaje, y luego baja el techo para que esto sea continuo, este friso, que en otro caso es paisaje, que aquí son una serie de grecas con guirnaldas y cráteras clasicistas. Otra casa muy del principio, de Frank Lloyd Wright, 1902, que a mi juicio es una de las obras más logradas a lo largo de toda su vida. Es la casa Willett. Esta casa está cerca del lago Michigan, pero al norte de Chicago, no en estos barrios que hemos comentado, y es la casa del señor Willett. Y esta casa tiene gran éxito. Digo esto porque este señor vive en esta casa 50 años, un señor longevo, vive 50 años, es feliz en esta casa y esta casa no sufre reformas ni cambios como luego les puede ocurrir a otras. Aquí veis estos dibujos tan preciosos de Marion y esta es la casa. Vuelvo a hablar de sus ejes que se expanden en las 4 direcciones. Por un lado aquí el salón, que se expande con una terraza, y luego en los dos extremos el cuarto de estar,
el cuarto de estar y la recepción. Vuelve a haber un porche en el que pararse con el coche. Te bajarías directamente a entrar por aquí. Si fueras un visitante podrías contar con un aseíto. Si tuvieras que esperar, tienes aquí un sitio que le llama recepción, que también podría ser un despachito. Luego pasas al salón donde está esta chimenea y luego al comedor. El comedor tiene una expansión al exterior de tal manera que en verano en este porche se podría hacer un comedor de verano, un comedor del buen tiempo. Detrás está la cocina y este oficio y luego unos dormitorios de servicio. Esta escalera sube a la planta de arriba, que es esta, y a mitad de camino hay este despacho, biblioteca o librería, pone librería, y luego subes a la casa, al piso de arriba, y encuentras los dormitorios. El dormitorio principal, que va acompañado de un closet, que es esa habitación armario y un aseo. Luego otro dormitorio también importante, que también tiene en este caso lo que tiene es unos armarios, tiene también chimenea y tiene cuarto de aseo, y luego unos dormitorios menos importantes que comparten un cuarto de aseo por ahí. Todas estas casas, según explica Vincent Scully en su libro de Arquitectura y Urbanismo de Estados Unidos, tienen algo de la casa del pionero norteamericano. El pionero norteamericano se encuentra que la madera es gratis. Los bosques pueden ser talados sin permiso de nadie, pero aparte de eso hay que reunir piedra para hacer ese núcleo central que es el del fuego. Chimeneas y cocinas, chimeneas en varios pisos y cocinas, con este núcleo central, que al mismo tiempo es un elemento firme que arrastra toda la casa, en torno al cual se organiza un entramado menor de madera. Pues eso está presente en las casas de Wright y está presente en esta casa Willett. Aquí veis el núcleo central de la chimenea y luego todas estas cosas que, como veis, están un poco inspiradas en esa arquitectura que ha visto del Japón y que tanto le ha impresionado, en que los entramados de madera oscura alternan con paños claros o blancos. Esta es la casa actualmente. Estas casas que han tenido la suerte de subsistir han sido casi todas adquiridas por la Fundación Frank Lloyd Wright y son unos pequeños museos que puedes visitar previo pago. Este es el interior de la casa. Así es como está actualmente y así como estuvo. Veis que aquí hay muebles más corrientes, la familia tenía unos muebles más corrientes, y estos no es que no sean corrientes, sino que están más inspirados como en el arte de esa época. Posiblemente serán sillas que ha dibujado Frank Lloyd Wright por otro lado y que han reconstruido o que han hecho de nuevo para decorar esta casa, que ahora está también alfombrada con persas y que han conservado incluso las vidrieras que consiguió este señor Willett meter a artesanos buenos en su obra, con el gusto de Wright. Y este Orlando Giannini, que debía ser un gran cristalero, hizo todos estos cristales que todavía parece ser que se conservan y una serie de lámparas que yo me atrevería a decir, no sé qué os parece a vosotros, que esto, años antes, está próximo a lo que luego va a ser el neoplasticismo. Algunos críticos norteamericanos lo dicen. Aquí volvemos a ver a Marion. Y este es el instrumento de los dibujantes norteamericanos. Mientras en Madrid teníamos el Parallax, cuando éramos dibujantes de mesa, no de ordenador, en Estados Unidos seguían todavía con la regla en T, esta parte de la T corre por el borde del tablero, esta otra parte hace como una especie de Parallax. Y esta arquitecta, que entonces es una chica, vivió muchos años, aquí la estáis viendo ya siendo una señora muy mayor con cierto aspecto hippie. Y
Y creo que esta casa Cheney, que va a tener mucha importancia en la vida de Wright, pues empieza siendo un dibujo de Wright. Yo creo que esto es un dibujo de Wright, auténtico. Un dibujo en el que rápidamente esboza lo que quiere que va a ser la casa y que además en algunos momentos cuida más o algo menos la perspectiva. Es un boceto rápido. Luego dibuja los árboles encima de la casa sin miramientos. Y ese dibujo acaba convirtiéndose en este exquisito, súper exquisito dibujo que yo creo que hace Marion. Aquí hay unas partes, una cierta indecisión, no se sabe qué hacer. Es bonito cuando saca esto hasta la calle y cuando lo mete para atrás no saben qué hacer. Hay un talud de qué, un talud de vegetación. Los taludes de vegetación, en cuanto caiga una lluvia torrencial, se los lleva todo. No sé, de hecho, el dibujo es exquisito, pero aquí hay una falta de, no sé, cómo decir, de decisión en cómo debe estar construido. La casa consiste en un patio de llegada de servicio y un patio de llegada principal y una parte acotada como expansión del salón. Esta es la casa, una casa sencilla. Este patio jardín, dice él, ¿no? Patio jardín. Por aquí se entraría y por aquí accedes a la casa. Este es el vestíbulo de la casa y tiene, pues, ese programa de siempre, ¿no? El salón, el comedor relacionado con la cocina y aquí el despacho y librería y el paso a la parte de atrás en donde hay dormitorios y dos aseos, uno en cada extremo. Una casa sencilla que hace para unos amigos. Ella es amiga de la mujer de Wright y es una bibliotecaria y el señor Cheney, su marido, pues es un ingeniero industrial eléctrico. Y hacen esta casa. Ya veis que estas partes raras en el dibujo pues luego acaban teniendo también un raro final. Supongo que esto ya lo habrán tenido que consolidar de alguna manera. Son los interiores de la casa, donde yo acabo viendo aquí otra vez modificada en cierto sentido, pero un recuerdo a la arquitectura japonesa. Este es el salón, sus dos vistas opuestas. Esta es vista hacia el interior, la chimenea, y esta es vista hasta las cristaleras que dan a esa especie de patio ajardinado. Y esta es la señora Cheney, Martha Brunswick, a la que Ray llamaba Mama o Mamá, casada con ese ingeniero, que tenían dos hijos, Juana y Marta. La saco a colación porque esta señora y Wright dan un cambio sustancial a la vida de Wright, porque esta señora se enamora de Wright y Wright hace caso y claro, organizan una buena. Esta señora es una señora feminista, muy autónoma y muy independiente, que consigue enseguida el divorcio, pero a Wright su mujer no le concede el divorcio. Y Wright, que se había convertido en un personaje en toda esa zona de Chicago, porque además tenía una forma llamativa de vivir. Fijaros que se había comprado este coche, el Diablo Amarillo, que decía él, que era un coche que había ganado la primera carrera de Indianápolis. Y andaba por ahí con su clienta, aquí en coche descapotable. Esto debía ser un mundo en el que se debía ganar mucho dinero, porque entre los 7 empleados que tiene Wright, tiene a una secretaria, que es esta, la señora Roberts, que es capaz de hacerse esta casa. O sea, la secretaria de Wright, que al mismo tiempo a veces trabaja haciendo dibujos para Wright, es capaz de hacerse esta casa. Pues claro, me imagino que se manejaba bastante dinero. Y hace esta casa para su secretaria. Es una casa en la que la secretaria va a vivir con su madre. Debe ser una soltera que vive con su madre. Y hay una parte de la casa que es un pequeño negocio que tiene la madre.
explicaré rápidamente la casa. Es una casa en la que parece ser que aquí no tiene importancia el coche. Se entra de una forma lateral, como le gusta a Wright, a este vestíbulo que da a todo. Da por un lado al comedor, que da a la cocina, da a este salón. Y el comedor de verano sería este porche, o el cuarto de estar de verano, es un porche. La casa está cerrada hasta aquí, o sea que hay menos calefacción y menos gasto, la casa es más pequeña. Y luego toda esta parte de la casa es un negocio que tiene la madre relacionado con la cocina, porque tiene tienda, almacén y un sótano, donde se dedica a asuntos de ropa. No sé si vende ropa y a veces tiene una lavandería, algo así. Y luego arriba se sube a un balcón sobre el cuarto de estar y luego hay estos dormitorios con ese aseo. Es una casa hasta cierto punto sencillita, pero claro, de todas maneras, es una señora casa. Este es el interior de la casa, este es el balcón que os decía, sobre la chimenea. Y esta, la casa ya más modernamente, dar dos vistas opuestas como antes, una mirando hacia el interior, mirando, es decir, hacia la chimenea y arriba el balcón de la casa, y luego está mirando hacia la cristalera del jardín. Este es el comedor, que me parece francamente agradable, que por aquí tiene unos muebles que al mismo tiempo yo creo que ocultan la calefacción. Posiblemente ahí atrás hay unas rendijas donde sale el aire caliente y por aquí hay una toma de aire. Y luego, como el techo de madera está diseñado de tal manera que forma parte de la lámpara del comedor, esa lámpara Art Deco que adorna la habitación. Esta es la casa por fuera. Yo en algún momento pensé que quizás eran dibujos que hacía sobre los vidrios, pero no, aquí se ve que es una vidriera auténtica. O sea, es una vidriera auténtica porque hay división en cada uno de los pequeños trozos de vidrio con barras emplomadas, como se hace, y digo que son independientes los trozos de vidrio porque al dar distintos reflejos, pues están descubriéndonos que efectivamente no es una lámina decorada, sino una vidriera verdadera. Aquí tengo que cambiar de carrete, que se decía antes. Si me ayudas, Aida. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Le doy escape o qué? Vale. Pues estamos en 1909, o sea, hace muchísimo tiempo. Y esta es la casa, no sé cómo se dirá, yo digo Gales, será Gale o Gail, no sé, en Oak Park. Pero esta casa es muy celebrada por los críticos de arte, porque dicen que aquí hay un salto. O sea, que aquí está ya la arquitectura cubista, la que en Europa van a llamar neoplástica. Aquí hay un regusto por los volúmenes cúbicos, por los planos, los vuelos, etc. Es una casita muy sencilla. Esta casita la voy a comentar mínimamente. Se entra por aquí, tiene un cuarto de estar con chimenea, como es típico en él, y aquí un pequeño comedor con la cocina y una escalera que sube arriba a dar a un pasillito que distribuye unos cuantos dormitorios. Los críticos norteamericanos, por ejemplo, Vincent School, pues son los que nos hacen pensar en esto, ¿no? Fray Joy Wright, en 1909, está haciendo esta arquitectura en la que hay un gusto por planos y volúmenes abstractos de una familia cúbica, que en 1923 estará haciendo estos dibujos Theo van Doesburg, que luego el año después se van a convertir en esta arquitectura que visitamos hace unos años los de la Escuela de Toledo, en Holanda, que es la Casa Schroeder. Y esa pieza, que es
premonitoria de una arquitectura que va a triunfar años después, alterna todavía con estas casas que están en la línea de las llamadas casas de la pradera. Esta es la casa Robbit, que es una casa muy celebrada. A mí, si queréis que os diga la verdad, me gusta menos que la Willett. Además, la dirección de obra no la pudo hacer él, porque con el escándalo que se formó al irse con la mujer de su cliente y abandonar a su familia, había muchas revistas, había muchas publicaciones locales, pequeñas, prensa amarilla local, digamos, revistas como una versión menor de lo que podía ser aquí el Ola, y mucha gente puritana que es que le tenía declarado la guerra, se tuvieron que ir. Además se fueron por separado para reunirse Mama y él en Europa. Entonces tenía estas obras en marcha, fijaros la que monta, qué disparate, lo que es el instinto. Y tiene que buscar a alguien que continúe su obra. Esta obra en la que todo este asunto de la horizontalidad, de la sucesión de ventanas, todas estas cosas que hemos visto las lleva al extremo. Busca a alguien que sea capaz de dirigir su obra y de llevarla a cabo. Y acaba contratando o llegando a un acuerdo con un arquitecto más joven que él, que es un arquitecto de origen alemán, y llevan a cabo esta obra. Esta obra la voy a explicar un poco. Es una obra más compleja que otras que hemos visto. Es una obra que no va a tener suerte porque se la hace un hombre rico desde muy joven, pero en 2 años ya se ha destruido la familia, la tienen que vender, va pasando de manos en manos. Hay un momento que la compra una organización religiosa que está a punto de demolerla para convertirla en un seminario, y al final, menos mal que la Fundación Frank Lloyd Wright la recupera y ahora se ha convertido, como las otras, en algo visitable. La voy a explicar un poco. Este es el piso de abajo. Hay 2 maneras de llegar, una andando, que se llegaría por aquí, y otra en coche entrando por esta puerta. Que hay un patio de coches en el que se pueden aparcar en garaje 3 coches. Y esto comunica con esta zona, que tanto si has llegado en coche como si has venido andando, acabas llegando a este centro de la casa, en el que hay pues una sala de billar, juegos, digamos, para personas mayores, y aquí juegos de niños. Todo esto acompañado de dependencias de servicio. Aquí, junto con la escalera, están las chimeneas. Y con esta escalera subes a la planta noble de la casa, en donde está el cuarto de estar y el comedor. El comedor relacionado con la cocina relacionada ya con más de servicio. Hay 2 dormitorios de servicio con baño y un cuarto de estar de servicio. Y aquí en la llegada hay un dormitorio de invitados con un aseo ahí, que se está viendo ahí el WC y la bañera, y un gran closet. Y ya si subes arriba, pues esta casa tan grande en realidad tiene pocas habitaciones. Tiene un dormitorio principal, que es este, con su baño y su closet y su chimenea, y otros 2 dormitorios que comparten ahí ese cuarto de baño. En esta fotografía, que es actual, bueno, quiero decir, reciente, cuando ya esto es un lugar que se visita y que está catalogado, como veis ahí, la casa Robbie. Esta es la entrada de las personas, vista de frente. Allí al fondo, en esa oscuridad, estaría aquí la puerta de entrada, y aquí estaría el dormitorio de invitados. Este es el patio de coches, con estos grandes vuelos que le gustan a Wright, que va a hacer cada vez más alarde de ello. En esta fotografía, yo creo que esta fotografía antigua es retocada, porque yo creo que aquí han borrado lo que se vea de las casas de al lado para que aparezca más bonita, ¿no?, volando sobre el aire, con estos enormes vuelos que está haciendo. Esta es una fotografía posterior. Es este señor, el arquitecto Hermann von Holtz, el que continúa la obra de Wright, y le ayuda Marion, que había trabajado tantos años con Wright. Y la obra, pues más o menos sale bien.
he puesto aquí lo que costó para que nos hagamos una idea. Primero, lo barato que era el solar en comparación. $54.000 con un solar que había costado $500, que no es nada. Y $35.000 la obra en sí y 10.000 los muebles. Es decir, que una tercera parte de la obra es lo que se van a gastar en hacer todas esas vitrinas, todas esas cosas, que es muchísimo. Hoy en día costaría no mucho, $500.000 de euros. Bueno, no, traducido sería $500.000 de euros. Supongo que hoy en día valdría mucho más. Y la verdad que en esto de los euros y los dólares me he hecho un poco de lío, perdona. Este es el interior de la casa, foto antigua. Fijaros el empeño de Wright en hacer todas estas cosas. Se ve que hay dinero para hacer cosas y a mi juicio se pasa un poco. Se pasa un poco creando toda esta cosa de lámparas y tal, se pasa. Y sobre todo se pasa creando una mesa con 4 lámparas, una lámpara en cada esquina, como veis. O sea, esas patas monumentales de la mesa que se convierten en 4 faroles en las 4 esquinas me parece un poco incómodo. Y además hace que la mesa tenga muy pocas posibilidades. Es decir, que en realidad en una mesa, si un día quieres invitar a muchos amigos, pues se pone uno en la esquina, se ponen 2, nos ponemos como sea. Mientras que esta mesa tan ortopédica parece que tiene muy pocas posibilidades. Luego, en lugar de estar decorada con las preciosísimas alfombras persas que podrían comprarse en Chicago, pues estas son unas alfombras, como ves, con un diseño de Wright. Actualmente está así. Me acuerdo cuando estuvimos los de Madrid, los de Toledo, en la Fundación de Le Corbusier, y que habían quitado cosas de aquella casa, que era la Fundación Le Corbusier, para poner una foto de la casa dentro de la casa. Es lo que pasa aquí, que me parece un poco ridículo. O sea, que dentro de la casa, en lugar de poner aquí un cuadro de la época, pues ponen una fotografía de la propia casa. Esto es lo que se puede visitar hoy en día. Bueno, Wright, según se está acabando esta casa, como os digo, se ha reunido con Mama en Italia. Se han ido a vivir a Fiesole. Fiesole es un lugar encantador. Yo he estado en Fiesole. Fiesole es como el pueblo de vacaciones de Florencia. Fiesole está en las montañas de la Toscana y desde Fiesole se ve Florencia. Fiesole tiene la fama de haber sido el lugar en el que Boccaccio escribió el Decamerón en el siglo XIV, porque en una peste que hubo en Florencia, pues la gente que tenía posibilidad se fue a vivir a Fiesole. El Decamerón, como sabéis, son las historias que cuentan unos cuantos aristócratas y gente con dinero que se ha reunido en Fiesole y que todas las noches cada uno se ve obligado a contar alguna historia para entretener a sus amigos. Pues ahí se va a vivir Wright. Y Wright, que no puede parar, en realidad se dedica a dibujar estas cosas que estáis viendo aquí, yo creo que quizá con el propósito de construirlas en Fiesole. Os lo pongo porque me parece muy interesante que Wright, antes os he mostrado un croquis hecho rápido y luego un dibujo de su ayudante, pero aquí no tiene a su ayudante, aquí lo está dibujando él. Fijaros qué bonito que para hacer este dibujo, primero ha dibujado la planta, luego la planta la dibuja en perspectiva en el suelo, como veis, o también aquí la dibuja perspectiva en el suelo, de tal manera que está haciendo la perspectiva verdadera, construida como un gran dibujante que es, un dibujante que sabe llevar este punto de la planta ahí a la perspectiva, ese punto a ese, etc. O sea, está haciendo una perspectiva de verdad, deducida de una forma canónica con geometría descriptiva. De todas maneras, Wright añora Estados Unidos. Wright es un americano de pro, ama América y ama el oeste, el Medio Oeste, y quiere volver. Vuelve con Mama, pero siguen sin concederle el divorcio. Sabe que en Chicago y en esos alrededores, que era la zona, van a seguir estando mal vistos, y decide
ir a su origen. Decide ir a Spring Green, cerca de Richard Center, o sea, en la tierra de sus antepasados. Sus tías, las hermanas de su madre, son ya muy mayores, algunas de ellas han muerto, y por un lado hereda parte de los terrenos y lo que no hereda se lo compra a la familia y se queda con todo este territorio que había sido el suyo, el de su infancia. Que os lo voy a comentar un poco. Este es un dibujo de él. Esta es una fotografía aérea sacada con Google Maps. Él dibuja, supongo que sin mucho miramiento topográfico, pero lo hace muy bien. Dibuja este arroyo, que aquí su familia ha embalsado antes de la carretera. Aquí está embalsado y crea este pequeño embalse, pantano, de donde van a sacar agua para que todo esto sea un sitio fértil. Agua que extraen con un molino de viento que le han encargado sus tías hace años, que lo construye él cuando es un chaval de 20 años. Y aquí quedan las escuelas que construyó también para sus tías teniendo 20 años. Y aquí es donde va a construir él su nueva residencia, donde va a venir a vivir con su nueva mujer y a crear aquí una escuela de arquitectura a la que va a poner el nombre de Taliesin. Taliesin, que es un personaje galés, que es el origen de su familia. Gales es el origen de su familia. Este dibujo, que no es suyo, se ve el conjunto. Este es el gran río, el río Wisconsin, que lleva aguas hacia abajo y que es un afluente, como os decía antes, del Mississippi. Y a este gran río van a parar estos arroyos que la familia Wright ha embalsado ahí para producir este laguito artificial. Y aquí ha construido Wright hace ya bastante tiempo, como os decía, cuando tenía 20 años se atreve a dibujar unos planos para que construyan sus tías. Supongo que en aquellos momentos ni colegio de arquitectos ni nada, o sea que lo construyen y se acabó. Habían construido esto. Esto es interesante porque me parece que Walter Gropius debía conocerlo. Ahora os explicaré por qué. Y aquí es donde él se va a hacer su Taliesin, que es una mezcla de residencia, que es esta parte de aquí, residencia, con una parte de oficina de arquitectura, o sea, de estudio, y con una parte de dependencias agrícolas. Y aquí está el molino Romeo y Julieta, que había construido siendo un chaval de 20 y tantos años para sus tías. Ahora lo veremos. Estas son sus tías, esta es su madre, y estas son sus tías, que como os digo, en parte heredado y en parte comprado a alguna de ellas que todavía vivía, se hace con ese territorio e intenta organizarse allí. Aquí ves a Ray con 20 años, fijaros lo que ha hecho para sus tías. Por un lado, esta es la escuela que tiene una parte de aulas y una parte de dormitorio que debe estar debajo, y luego estas piezas grandes, y luego esta otra que es el gran taller, pero lo más singular es que esto y esto están unidos por un puente que debajo pasa la carretera. Yo ahí veo la Bauhaus de Walter Gropius. Es el molino que construye para sus tías. Sus tías podían haber hecho un molino barato, hecho por un cerrajero de pueblo, con tal de subir aquí arriba lo que va a dar vueltas y la orientación, pero es capaz de convencer a sus tías para que gasten más dinero y construyan este trasto al que él llama Romeo y Julieta. Romeo es el delgado y alto, Julieta es más bajita y redonda, y como veis, Romeo penetra en Julieta. Estas son las construcciones que a él le gusta hacer allí en su tierra natal. Estas construcciones son, por un lado, mampostería o sillarejo de piedra arenisca, y por otro lado mucha madera, y las cubiertas son de madera. Aquí no lo parecen porque están pintadas de rojo, pero os pongo esta fotografía para que veáis cómo está hecho todo esto. Son tejuelas de cedro clavadas y solapadas, que hay que renovar cada X años. Aquí no han renovado
la tablazón que hay debajo, están renovando la parte de arriba, la de las tejuelas, y luego lo van a pintar. A veces lo han pintado de marrón, y en esta foto, que es una foto relativamente reciente, lo han pintado de una forma más convencional de rojo, recordando a Texas. Y estos son los dibujos que él hace, fantasías que hace, en parte construye y en parte no, donde va a ser lo que va a ser sus posesiones. Y hace el dibujo de tal manera que exagera lo de la colina, y allí arriba a la izquierda estamos viendo su Romeo y Julieta. Transforma lo que había sido la escuela de sus tías ya se han jubilado, tenían una escuela de señoritas de la zona a las que pues enseñarían pues un poco de todo, algo de lengua, algo de historia de Estados Unidos, y enseñarían pues otras cosas como cocina y economía del hogar, etc. Y entonces él amplía esa escuela que era de sus tías y construye esta primera nave de delineación de su Taliesin en este lugar llamado Hillside. Fijaros los años que tiene esto y estos flexos que son casi iguales, creo que por lo menos son como los que tengo yo aquí delante. Supongo que a vosotros tenéis otros parecidos. No hay paralex, aunque aquí casi parece que hay un paralex, porque lo que se utilizan es esas reglas en T que os he dicho antes. Y esta es la zona en donde va a vivir él, que aquí le he llamado rancho, porque es casa, taller, granja. Y este es el plano de lo que él quiere hacer. Hay una llegada en coche a un patio, este patio grande, en el que se pueden maniobrar y además pueden aparcar diversos coches. Y aquí hay un gran porche de llegada que divide esto en dos. La parte de la izquierda, la parte de su casa, se entraría por aquí y hay un dormitorio principal con una cocina que está aquí y un comedor salón. Y luego por aquí hay una parte para los niños, que son los niños de su nueva mujer, que tiene 2 hijos, que al final ha conseguido llevárselos con ella. Estos son los alzados que construye, que están, digamos, inspirados en esas cosas que había hecho de las casas de la pradera, pero aquí está como extrapolado ya unas casas muy grandes, que son casi como, no sé cómo decirle, una especie como de monasterios. Y consigue un gran encargo, en esa época consigue un gran encargo, que es este en el que trabaja desde 1913 hasta 1929. Este que veis aquí a la derecha, este trompetista, es Louis Armstrong, el gran trompetista, que vivió hasta 1971, desde la época de Wright, y que llegó a actuar en este lugar que enseguida fracasó por culpa de la ley seca y de la gran crisis económica. Parece ser que estando en Europa, Wright, su mujer y algunos amigos habían estado una temporada en Baviera y por ahí en las grandes cervecerías al aire libre que les gusta a esa gente, los alemanes, y este amigo suyo piensa que cuando volvamos a Estados Unidos tenemos que hacer algo así. Y en realidad esta es la gran cervecería, que en realidad es otras muchas cosas. Esto es como una sala de fiestas al aire libre. Aquí hay un escenario donde actuaría Louis Armstrong. Y luego hay una parte de invierno interior más pequeña, pero que también hay salones, comedores, bares, etc. Es este sitio de los jardines de la mitad del camino. Yendo a esa obra, estando en esa obra, en Taliesin se produce un hecho terrorífico. Tienen un criado que es de las Islas Barbado, un criado, que en realidad son 2 criados porque tienen, y su mujer, y este criado, no sé, alguien le ofendería a algunos de los que trabajaban para Wright porque tenía 6 o 7 ayudantes que ya estaban haciendo planos, y este criado debe ser que enloquece porque mata a Marta, es decir, a la mujer de Wright, mata a los 2 hijos y a más gente con un hacha y prende fuego
al Taliesin, estando Wright de viaje. Y esto ocurre en 1914, que es el año de la revolución bolchevique. Wright también está trabajando, ha conseguido, no sé cómo, el encargo de la reforma y ampliación del Hotel Imperial de Tokio. Y fijaros, Wright se había hecho ya famoso, pero esto fue una cosa pues como cuando mataron a Sharon Tate, me parece que se llamaba, ¿no? Cuando la mataron, cosa que sale en una película que ha habido ahora hace poco, que se llama Historias de Hollywood o algo así, ¿no? Ese crimen que tuvo resonancia en todo el mundo. Pues este crimen también. Entonces Wright empezó a recibir pues cantidad de pésames y de gente que quería consolarle y tal. Entonces apareció esta señora que se dedicó primero a mandarle cartas y luego a visitarle. Y Wright pues cayó en la tentación de hacer caso a esta señora y llegó a no sé si a casarse con ella. Esta señora fue un problema para Wright porque era una señora muy rica que hacía lo que le daba la gana, pero que era un poco desequilibrada y además era heroinómana. Y cuando Wright se quiso deshacer de ella, pues como era una señora rica, buscó abogados y tal para hacerle la vida imposible a Wright, que había encontrado una cuarta mujer con la que parece que se entendía bien. La obra que hizo Wright en Tokio fue un éxito, porque Tokio padecía, bueno, sigue padeciendo terremotos, pero en aquella época los terremotos acababan convirtiéndose en incendios. Y en el año 23, recién inaugurado el hotel que había hecho Wright, hubo un terremoto que fue un desastre y al hotel le ocurrieron pocas cosas. Y además, las grandes piscinas que había hecho él, que eran estanques, pues en el momento de los incendios fueron lugar de salvación para mucha gente y además lugar de suministro de agua para apagar los incendios cercanos. O sea que triunfó totalmente en Tokio. En Chicago, en un teatro al que fue a ver un ballet, conoció a esta señora que aparece aquí con él, que iba a ser la última mujer de su vida, que era Olga con un apellido del este. Se había educado en Rusia y claro, formaba parte de esas gentes que con la revolución rusa pues tuvieron que huir y acabó en Chicago conociendo a Frank Lloyd Wright y siendo un poco como regente de esta organización que quiso montar Wright, que era una escuela de arquitectura privada, que era el Taliesin. En esta fotografía estáis viendo una de las veladas que después del trabajo se organizaban en el Taliesin, porque entre los alumnos que seleccionaba procuraba que fueran gente que supiera música, a la que tenía una gran afición. Y aquí estáis viendo a unos japoneses que serán posiblemente gente relacionadas con sus clientes de Tokio, que están aquí disfrutando con ellos. Y aquí aparece este señor que es Richard Neutra. Richard Neutra es un vienés que, huyendo también de las desgracias de Europa, había caído en Estados Unidos y acaba trabajando en el Taliesin de Wright como estudiante o como joven arquitecto. El Taliesin de Wright fueron a parar mucha gente, algunos como estudiantes y otros como amigos o gente que quería conocerle. En esta fotografía estamos viendo a Mendelssohn, que es este señor que está aquí fumando. Aquí está Wright en el medio y este es Richard Neutra, que trabajó varios años con él. Luego al final se independizó y acabó trabajando en California. Esta es Olga Ivanova, que él
hacía aquí una mezcla entre el apellido y el nombre y le llamaba Olgivana, en el año 1924. Y este es el ambiente en el que se movían. Un ambiente en el que también vendían, esta señora se dedicaba también a vender arte japonés. Fijaos que eso está lleno de alfombras persas, de aquí, pues lacas japonesas. O sea que con el éxito que había tenido en Japón, mantuvo unas relaciones con Japón que las tradujo en una especie de no sé cómo decirlo, de conexión comercial con Japón. Por aquí pues hay cerámicas japonesas, etcétera. Y acaba, por aquí hay cajas de laca japonesa que vendían en el Taliesin. Y este es el Taliesin que os he comentado antes, reconstruido, porque claro, se incendió todo, cada vez que reconstruía lo hacía un poco más grande. Esta es la llegada al patio, esta es la parte del estudio, la casa, y esta es la parte agrícola. Bueno, en esa época se empezó a interesar por descubrimientos que estaban haciendo en América de las obras de los aztecas, de los mayas, etcétera. O sea, de la arquitectura precolombina en México, cerca de Honduras. Y estas arquitecturas pues empezaron a estar publicadas en libros y Wright se sintió muy atraído por ellas. Atraído por ellas, construyó esta casa a la que llamaron La Miniatura, que está en Pasadena, cerca de California, a casi 3.000 kilómetros del Taliesin, que eso supone pues un viaje en coche de 3 horas. Ray siempre tuvo buenos coches y afición a ellos. Y aquí hace este proyecto, en el que aquí está dibujado al mismo tiempo el alzado y la planta. Aquí su núcleo de chimeneas, como siempre, y escaleras, una parte de adelante que baja, porque la casa está construida en un barranco, en una caída. Y luego aquí es el regusto por estas cosas, digamos, aztecas, que él iba a traducir en bloques de hormigón. En esa época, su hijo mayor, uno de los chicos a los que se había visto obligado a abandonar cuando se separó, pues ya tenía relación con él. Era un chico que tendría 20 años y tenía relación con él, que había empezado a trabajar igual que él desde muy joven. Y entonces aquí recuperó a su hijo y hicieron una obra en la que trabajaron los dos. Ray como arquitecto y su hijo un poco, en cierta medida, como artesano o como contratista, en cierta medida. Esta es la casa que proponía Wright. Por allá atrás estaría la carretera por la que se llega, luego es una casa en la que hay un desnivel con un barranco y ese barranco lo cierra con la casa, precisamente. Y en ese barranco tiene que haber una comunicación que recoja las aguas que hay atrás y salgan a este estanque que hay delante, todo ello ocupando el interior de un eucaliptal. Un sitio bastante bonito, creo yo. Es este. Los que nos sigamos viendo, pues... ¿Qué decís? ¿Qué decís, chicos? ¿Sigo hablando? Sí, es que alguien ha dicho algo, pero continúa. Vale, sigo, ¿no? Bueno, aquí veis esta casa. En esta casa alterna bloques baratos construidos por cualquier fábrica con unos hechos por ellos en la propia obra, con ayuda de su hijo. Hacen esto que veis aquí. Es bloque armado. Este es el bloque corriente que compran en cualquier, no sé, almacén que haya por ahí, pero lo van a alternar con unos bloques que fabrican ellos, preparando estos encofrados de maderas buenas y duras para que aguante mucho y se deformen poco en cada puesta, ahí almacenando bloques y luego unirlos. Y entonces hacen esto que estáis viendo aquí. La casa es una casa que se entra por arriba. Se entra por arriba y se va descendiendo a través de la casa. En la parte de arriba hay unos dormitorios de invitados, luego están los dormitorios y luego abajo del todo está el salón y las cocinas.
Esos interiores de inspiración azteca son hechos con los mismos bloques, es decir, es un clima en el que realmente poca protección hace falta, porque me imagino que todo esto actualmente no cumple ningún tipo de aislamiento, todas esas cosas en las que hoy en día nos vemos obligados a estar tan interesados. Y tiene estos interiores, fijaros que la estructura de madera se nota que tiene flecha, no sé si os dais cuenta que esto tiene un poco de flecha y todo esto está construido con estos bloques alternados con bloques corrientes. Toda esa pared es de bloques corrientes y toda esta es de estos bloques neoaztecas que hace él, por aquí alfombras persas. Y estas maderas oscuras son maderas de eucalipto, como la madera que utilizó de la sota en el suelo del Gimnasio Maravillas, que es una madera muy bonita, roja. Aquí veis más interiores, los muebles estos dibujados también por Wright. La casa con esta luz tan bonita del final de la tarde, que todavía hay una luz azul en el interior y una luz eléctrica amarilla dentro. Y Wright se aventura a hacer viajes, y esto es en Arizona. Hace un viaje, que es una especie como de viaje de, no sé, como de último viaje de novios, con Olgivana, que la veis aquí. Han tenido una pequeña niña, que aquí está Ray con ella en brazos, y aquí su madre, y viajan por el desierto de Arizona y vienen a caer en este hotel, que es propiedad de este señor. Este señor, John Chandler, es un veterinario, un hombre emprendedor, que debe ser el único veterinario que hay muchos kilómetros a la redonda y que todo el dinero que gana ejerciendo esa profesión lo invierte en comprar tierras baratas, pero es habilidoso y las va poniendo en regadío y al final se convierte en un magnate de una agricultura. Y luego quiere convertirse en magnate del turismo, porque hay mucha gente que también quiere visitar el desierto y a través de su hotel pues va conectando con agencias de turismo. Y cuando Wright le conoce, es ya este señor, mayor que Wright, al que le contará sus historias de que ha sido capaz de construir un hotel en Tokio que ha aguantado los terremotos y tal, y le va camelando, y al final este señor le dice, pues nada, tenemos que hacer algo aquí. Entonces, Wright se da cuenta que tiene que llevar a su gente, pero tampoco tiene dinero para pagarles a todos un hotel y organizarse de una manera, y se meten en una aventura bastante bonita. Primero convencer a sus ayudantes que van a tener que vivir de cualquier manera, y luego convencerle a este señor para que le deje montar un tinglao en el desierto donde van a vivir y trabajar él y su gente. Y a ese lugar que quiere crear le va a poner este nombre, que es el nombre de esta planta, que es una planta tan bonita, es una planta espinosa que da estas flores rojas, que se llama ocotillo. Es un arbusto del desierto. Él cambia un poco el nombre y hace este campamento. Este campamento lo hace con madera y lonas y moviendo un poco tierras. Hace unos muros de contención en un pequeño alto, en un altozano del desierto. Hace estos muros de contención. La verdad es que Ray se ha convertido en un habilidoso constructor. Hace estas cosas, y él lo cuenta que son las espinas del ocotillo, pero en realidad lo que hace con esto es dar rigidez a los muros. O sea, todo esto son pequeños contrafuertes que dan rigidez a este muro, porque esto lo va a esplanar sacando tierras de otro lado y llevándolos aquí. Y prepara este campamento, que es como un fuerte del oeste, donde hay una oficina de llegada, como una recepción, y luego hay aquí un estudio, luego un dormitorio general para la gente que trabaja con él, con una zona de cocinas y de comedor, luego un sitio para invitados y la casa suya, la casa de su familia, de su mujer y de estas chicas que lleva con él, que son la hija que ya ha traído Olga de Rusia, más la niña que acaba de tener con él. Y aquí están ellos. Fijaros que aquí hay un piano de cola, o sea que tampoco se anda con chiquitas.
Construye este tinglado. Mirad lo que os estaba diciendo, con madera que va plegando para dar rigidez a estos muros, porque hay un cierto desnivel, está rellenando arriba y aquí estará clavando todo esto en el terreno para que no vuelque, y construye de esta manera tan elemental con lonas en lugares ventilados. En realidad lo único que hace es protegerse del sol y pasar ahí calor, me imagino. Pasar bastante calor y frío por la noche, que es lo que ocurre en los desiertos. Y, cómo no, la bandera de Estados Unidos. Y se trae a toda esta gente que todavía está en el desierto con corbata. Tiene ya una verdadera paranoia a los incendios, prohíbe fumar, porque su Taliesin se ha incendiado 2 veces, pero a pesar de eso no tiene más remedio que tener faroles de petróleo, o sea que esto es verdaderamente peligroso también, para poder trabajar por la noche. Luego se enamora de todos estos tejidos que hacen los indios de por ahí, que deben ser los apaches, y compra todo lo que puede de paños de estos. Está pasando de las alfombras persas lujosas de aquella otra vida en la que había tenido más dinero a estos paños de los indios americanos. Y sigue teniendo colaboradores que son capaces de tocar el piano de cola a determinadas horas del día. Y se ha comprado este magnífico coche, es un Packard del 29, con estas ruedas de camión que tiene, que lleva 2 ruedas de repuesto, que llevan esto para protegerse, para que no se les empolve, para que no se les llene de polvo del desierto el cabello. Y aquí está Olga, aquí está él, con esos sombreros de piloto, que también ha puesto a las chicas. Esta es la hija que traía Olga y esta es la pequeñita que han tenido ellos. Y hasta aquí hemos llegado, queridos alumnos, queridas alumnas y compañeros. Pues vosotros diréis. Muchísimas gracias, Javier. Vamos por la mitad, porque os recuerdo que la segunda clase es dentro de 15 días y, sin embargo, hemos visto la mitad de camino. Es como si hubiera vivido muchas vidas, ¿no? Tanto desde lo vital como desde lo profesional. Sí. Qué cantidad de proyectos, qué cantidad de vidas, qué intensidad, qué riqueza. En un momento donde todo, las comunicaciones, los desplazamientos, todo era más difícil, no había internet, probablemente dibujaban como con tiralinas, no sé, es increíble, ¿no? Ver, nos ha pasado como todas esas vidas juntos. Bueno, esto y bueno, nos encantaría, ¿no? Aunque el primero que hubiera preguntas o alguna observación por parte de la gente que te está escuchando. Solamente una observación muy escueta, ¿no? Que es la siguiente. La paradoja, bueno, la contradicción, tampoco tanto, porque la historia está llena de contradicciones, es un poco cíclica, ¿no? Claro, hemos visto un Wright del siglo XIX, o sea, que es otro mundo. Y, sin embargo, la vigencia de tantísimas cosas, ¿no? Cuestiones que afectan al proyecto de arquitectura, a la definición de la forma arquitectónica, por ejemplo, es plenamente vigente en muchos sentidos. ¿Cómo Wright logra aunar o conciliar un interés por la técnica, por un... porque es un momento de cambio en muchos otros aspectos y en un panorama en general más allá de la arquitectura, pero esa atención, ese interés en lo que tiene que ver con la naturaleza, en las cuestiones orgánicas, de tal manera que, bueno, eso hoy es muy actual, ¿no? Lo orgánico, bueno, en sus múltiples acepciones. Podríamos atender a lo metafórico, de las formas o las lógicas de
internas del proyecto, no sé, tantísimas cosas. Esa última casa, que no, bueno, última, no sé, una de las últimas, ¿no? La que nos ha expuesto esta de la influencia un poco azteca. ¿Cómo se relaciona esa casa con el lugar, con el entorno que se funde realmente con él? Parece casi como una extensión o de la topografía o de las plantas que tiene alrededor. Eso es plenamente actual, ¿no? Ese entendimiento de la arquitectura casi como paisaje, ni que decir tiene del valor de la artesanía, de lo decorativo, esa cuestión un poco exótica. O sea, son todos aspectos, yo creo, muy actuales. No sé qué opinan los alumnos, no sé qué opina el resto. No sé qué opinas tú. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Prefiero que hablen otros, pero voy a meterle una pequeña cuña. Llevo toda mi vida, bueno, toda mi vida no, desde que soy arquitecto y conozco esto, porque esta clase la di por primera vez hace muchos años en Madrid, pensando que si me viene un cliente a pedir una casa, le haría la casa Willit, sin decirle ni pío, se la hago y se acabó. Y luego nunca he tenido ocasión, espero alguna vez tenerla. Nada más. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, lo que queráis? Nada, simplemente dar las gracias a Javier por la magnífica clase que nos ha dado hoy, aunque sea repetida según él, pero siempre seguro que ha aportado algo nuevo. Gracias, Javier. Gracias a ti. Es un clásico esta conferencia, por tanto se repite y siempre está vigente. ¿Alguien más? La di hace 6 años, o sea que hay mucha gente, muchos alumnos que no estaban. Nos has dejado sin palabras, Javier. No sé. Pues antes he visto que está José Ramón por ahí. Sí, y muchas gracias, Javier. Además, tengo que hablar contigo porque vamos a coincidir el año que viene. Sí. Tendremos que hacer algo tan bonito como esta conferencia. Ya lo haremos el año que viene. Sí. Me he incorporado un poquito tarde, pero no me lo quería perder. De acuerdo a la conferencia de hace 6 años, que estuvo muy bien, y lo poco que he visto, pues lo vas perfeccionando. Está claro que vas depurándote. Javier es como una especie de esencia ya, de tu sustancia absolutamente, donde ha cogido la arquitectura y la ha exprimido al máximo. A los demás todavía nos queda mucho por llegar hasta que lleguemos, si alguna vez somos capaces de llegar a esa claridad que tienes para contar las cosas y sobre todo para una cosa que yo creo que es muy difícil, que es hacer fácil una cosa tan difícil como es la arquitectura. Bueno, no digo más. Oye, José Ramón, Sí. ¿no te impresiona que un tío sea capaz de ir a un almacén, comprar 2 metros cúbicos de madera, la más barata que hubiera, y montar ese tinglado? Eso es una cosa increíble, ¿no te parece? Me parece increíble y sobre todo me parece increíble que además estén convencidos a todos estos para estar trabajando en el desierto debajo de unas lonas, sí, absolutamente asfixiados. Absolutamente asfixiados y además habiéndoles obligado a construirlo. Sí. Me parece que de una capacidad de convicción que tiene que... Sí, que es casi como... Gurú, es un gurú, es una cosa... Un gurú, sí. Es como una especie de profeta. Se va al desierto y en el sitio donde las circunstancias son más adversas es capaz de sacar esos tesoros, ¿no? Y además alzarlo desde cero, eso me parece... Creo yo que Rice, no sé yo si pondría levantaría muchos troncos. O sea, pondría las maderas, pero yo no sé si... No le veo a él... No sé, a lo mejor tú tienes más datos sobre eso, pero no... No sé si él se despeinaba o no. Eso es lo que quería decirte, porque la foto
no le veo yo con del Tajo. Además, si hubiese una foto suya en el Tajo, seguro que... Sí, que la habrían puesto. Que la habrían puesto. Sí, sí. La habrían puesto. Yo creo que era un poco... Pero no le pones más cosas al like, parece un poco Oye, yo creo de todas formas que me animaría, yo me iría, yo creo que como yo, mucha gente, por mucho calor, por mucho... por tuviera que cargar algún madero. Aida, se oye un poco mal, como lejano tú cuando hablas. No sé si es un problema de la conexión. Además, sí, algo me pasa porque me oigo yo también el eco y tal. Sí. Continuar vosotros, por favor. Lo digo porque te entendemos a medias, entonces es difícil. ¿Hay algún alumno por ahí o alumna? Hay muchos. Pues que digan algo si quieren, vaya. Yo no sé si me oís. Yo te oigo perfectamente. Hola, Javier. Buenas tardes. Soy Mateo Corrales. Hombre, Mateo, ¿cómo estás? Un alumno tuyo de siempre. Hombre, lo mismo digo. Que muchas gracias. Ha sido una maravilla. Yo no me iría a vivir ahí, con los toletes esos. ¿No te irías? No, mucho calor. Mucho calor. Sí. Y realmente lo que yo creo que había que poner cada vez más ejercicios de trabajar con 4 cosas, ¿no? O sea, mi padre, cuando veo esta casa del desierto, que son unas maderas y unas lonas, mi padre decía que 2 materiales son, o sea, que 2 materiales están bien, pero 3 son muchos, ¿no? Yo creo que de eso hay mucho que aprender todavía, y hoy en día más que nunca. Sí. Sobre todo porque cuanto más materiales tienes, más difícil es juntarlos. Sí, y peor vives. Sí. El trío es complicado. De todas maneras, 3 patas son estables. Sí, eso no lo dudo. Pero... Bueno, aquí es que hay un tercer asunto, que es la tierra. Claro. Madera, lona y tierra. Sí, y tierra, y mover la tierra. Sí. Enhorabuena, Javier. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Álvaro Soto ha desaparecido, se ha tenido que ir a su clase, ¿no? No está ya. Bueno, pues no sé. Si queréis, pero hay una cosa que quiero decir, Aida. Sí, claro. Has dicho que la próxima la voy a dar dentro de 15 días, pero yo pensaba darla la semana que viene. ¿Te parece bien? No sé qué ha pasado. Sí, a mí me parece perfecto. De todas formas, como se comunica a través de mail, pues ya recibirá todo el mundo la convocatoria con la fecha definitiva. Vale, lo haré la semana que viene. Vale, perfecto. Así acabamos antes. Sí, y además así lo tenemos más reciente y lo vemos como una conferencia, que en realidad es lo que es. Vale. Genial. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos a comer. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros por estar ahí. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, Iris. Otro para ti. Adiós. Un aplauso para vosotros. Adiós. Adiós. Bien, adiós. Adiós. Adiós.